Persecuciones, redadas, experimentos científicos y torturas son solo algunas de las calamidades a las que se vieron sometidos los hombres homosexuales durante el Tercer Reich. El nazismo siempre los consideró un problema para la raza aria, y sus métodos para evitar contaminar el linaje germano eran tan impactantes e infames como el trato que le daban a la comunidad judía. En el video de hoy vamos a transportarte a la Alemania nazi de mediados del siglo XX para que conozcas de cerca el brutal y despreciable trato que recibían los hombres homosexuales durante esta oscura etapa de la humanidad. Bienvenidos nuevamente a Historia Militar. Comencemos. Antes de que los nazis llegaran al poder en 1933, las comunidades y redes homosexuales florecían en Alemania, especialmente en las grandes ciudades. A pesar de que las relaciones sexuales entre hombres estaban criminalizadas, la República de Weimar había sido muy abierta con estos grupos, permitiendo su expansión y liberación. Sin embargo, todo esto cambió con el comienzo del Tercer Reich. El régimen nazi llevó a cabo una feroz campaña contra la homosexualidad masculina y persiguió a esta comunidad violentamente entre 1933 y 1945. But then I think as Hitler got more and more afraid of international espionage, I think they felt the homosexuals were dangerous, but I think they also felt they should be gotten rid of because of this slogan about purifying German blood or German inheritance. A partir de 1933, el régimen nazi hostigó y desmanteló las comunidades homosexuales. Muchos hombres fueron arrestados en virtud del infame párrafo 175. Este artículo del Código Penal alemán fue una norma jurídica que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994. Su contenido penaba las relaciones homosexuales entre personas de sexo masculino con diversos castigos. En 1935, el régimen nacionalsocialista endureció el contenido de esa legislación, dando inicio a una década pesadillesca para la comunidad gay alemana. Entre otras cosas, se incrementó la pena máxima de 6 meses a 5 años de prisión, y además se ampliaron las actividades relacionadas con actos condenables bajo la ley. La revisión brindó al régimen nazi las herramientas legales necesarias para perseguir y enjuiciar a hombres involucrados en comportamiento homosexual en un número mucho mayor que antes. El nuevo artículo también proponía penas de 1 a 10 años de trabajos forzados en campos de concentración a quienes demostraran actitudes antinaturales y lujuriosas. Bajo la nueva versión nazi del estatuto, una amplia gama de conductas íntimas y sexuales podían ser y fueron castigadas como criminales. La homosexualidad era reprimida por el Tercer Reich porque se consideraba una muestra de degeneración racial que podía transmitirse, como vicio o de forma genética, de unos individuos a otros. Por esta razón creían que había que cortarla de raíz para evitar que se extendiera entre la población. Algunos eventos radicalizaron la campaña contra los hombres gay, dando inicio a una opresión más directa. La ejecución de Ernst Röhm, asumido homosexual y comandante nazi, y 200 hombres de las SA, su fuerza paramilitar, entre junio y julio de 1934, fueron el inicio de la violencia desatada contra la comunidad. Si bien su muerte estuvo motivada por otras cuestiones políticas, también dejó en claro que nadie estaba a salvo de ser condenado y ejecutado por su vida privada, ni siquiera los propios oficiales del nazismo. Estos asesinatos cambiaron la forma en que los periódicos y la radio hablaban de la homosexualidad, ya que Röhm y los otros líderes de las SA fueron asesinados por orden directa de Hitler. Después de esta purga, la propaganda nazi usó la sexualidad de Röhm para ayudar a justificar los asesinatos. Al hacerlo, aprovecharon gran parte del prejuicio de la población alemana contra las relaciones entre personas del mismo sexo. La categorización de los hombres homosexuales como enemigos del régimen llegaría en 1936 cuando el líder de las SS y jefe de la policía alemana, Heinrich Himmler, fundara la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto.
Esta oficina era parte de la Kripo, la policía criminal nazi, y trabajaba en estrecha colaboración con la Gestapo, la policía política nazi. Notoriamente homofóbico, Himmler veía la homosexualidad y el aborto como amenazas para la tasa de natalidad alemana y por lo tanto para el destino y perpetración del pueblo alemán. Por eso es que comenzó con una intensa y violenta campaña para erradicar lo que él consideraba una desviación. They called me pedal. Pedal it means, like in German, schwul, in bad way. Yeah. And therefore I was treated bad. If I were thief, if I were murder, they could accept me, but not this. A partir de este momento, el régimen se centró menos en cerrar los lugares de reunión gay y más en priorizar el arresto de hombres individuales por violar el artículo 175. Según el entendimiento de los nazis, estos hombres eran delincuentes homosexuales y por lo tanto criminales y enemigos del Estado. Himmler creía que atacar a estos sujetos era necesario para la protección, el fortalecimiento y la proliferación del pueblo alemán. Las fuerzas policiales Kripo y Gestapo llevaron adelante redadas, denuncias y duros métodos de interrogatorio y tortura para rastrear y arrestar a personas sospechosas. Las redadas policiales fueron exhibiciones públicas y de alto perfil en la campaña nazi contra la homosexualidad. La policía establecía cordones alrededor de bares nocturnos e interrogaba a cualquiera que pareciera sospechoso. Aquellos a quienes la policía considerara culpables serían juzgados por violaciones del párrafo 175 o, en algunos casos, enviados directamente a un campo de concentración. A través de este método, la policía amedrentaba e intimidaba tanto a las comunidades como a los individuos, a la vez que sumaba popularidad a través del miedo en la población general. La Kripo y la Gestapo basaron la mayor parte de sus persecuciones en denuncias del público. Luego recopilaban información sobre la vida íntima de los denunciados para descubrir algún tipo de crimen homosexual. El miedo estaba a la orden del día, por lo que los vecinos, conocidos, amigos o familiares podrían señalar a un sospechoso solo por su paranoia. El lenguaje que la gente utilizaba en las denuncias deja en claro que gran parte de la sociedad alemana estaba de acuerdo con el régimen nazi con respecto a la homosexualidad. Los denunciados eran descritos como afeminados, poco masculinos, enfermos o perversos. Las denuncias fueron una herramienta de represión extremadamente eficaz que resultaron en decenas de miles de arrestos y condenas. Una vez que eran arrestados, la Gestapo y la Kripo interrogaban intensamente a los hombres atrapados. Durante estos interrogatorios, siempre física y psicológicamente brutales, la policía quería conseguir confesiones completas para lograr las penas máximas. Bajo la presión de extremos métodos de tortura, los hombres también se vieron obligados a nombrar a sus parejas sexuales, lo que ayudó a la policía a identificar a otros homosexuales para arrestarlos e interrogarlos. De esta manera inhumana y perversa, el régimen nacionalsocialista atrapó a miles de personas, instaurando la traición como método de supervivencia. No todos los hombres arrestados en virtud del párrafo 175 corrieron la misma suerte. Con el estallido de la Segunda Guerra, aquellos que estaban en edad militar fueron reclutados por el ejército contra su voluntad y se los obligó a realizar las tareas más peligrosas en el frente de batalla. El sistema judicial nazi también introdujo la castración como parte de las condenas, por lo que algunos hombres encarcelados podían obtener la liberación anticipada si se ofrecían como voluntarios para ser castrados. Por otra parte, algunos criminales homosexuales eran condenados a prisión y otros eran destinados a campos de concentración para realizar trabajos forzados, aunque en ambos casos eran castigados y marginados socialmente. The pink triangle was the piece of cloth sewed over, I think, the left breast, the way the yellow Star of David was sewed onto the clothing of every Jew. Who wore the pink triangle? The gay men. Entre 5.000 y 15.000 hombres fueron encarcelados en campos de concentración como delincuentes homosexuales. A este grupo de prisioneros se les exigía que usaran un triángulo rosa en sus uniformes del campo como parte del sistema de clasificación. El triángulo rosa llamó la atención sobre esta población cautiva como un grupo diferenciado dentro del sistema de campos de concentración.
Según muchos relatos de sobrevivientes, los prisioneros del Triángulo Rosa se encontraban entre los grupos más abusados en los campos. A veces a los prisioneros del Triángulo Rosa se les asignaban los trabajos más agotadores y exigentes en el sistema de trabajo. A menudo eran objeto de abusos físicos y sexuales por parte de los guardias y sus compañeros de prisión. En algunos casos fueron golpeados y humillados públicamente, algunas veces como amedrentamiento y otras por pura diversión. En el campo de concentración de Buchenwald, algunos prisioneros del Triángulo Rosa fueron sometidos a experimentos médicos inhumanos, ya que la homosexualidad era una malformación hereditaria y debía ser curada. El doctor Carl Bernet, médico danés de las SS, afirmaba poder curar la homosexualidad con experimentos genéticos que iban desde implantarles glándulas artificiales a los presos hasta tratamientos de electroshock o incluso lobotomías. La mayoría de estos experimentos terminaba con la muerte de los prisioneros. Las conductas homosexuales eran catalogadas como delitos peligrosos contra la moralidad, por lo que a partir de noviembre de 1942, los comandantes de los campos de concentración tenían oficialmente el poder de ordenar la castración forzada de los prisioneros homosexuales. They wanted to know whether I had more soldiers, not only one. But I was very ashamed, young. I didn't knew even the meaning of this word homosexual, because our love was love, only love. The treatment was not good. It was not good thing. There was not tolerance. They treated us, homosexuals, as something wrong. Descubrir las historias de los hombres homosexuales durante la era nazi fue difícil durante gran parte del siglo XX, debido a los continuos prejuicios contra la homosexualidad y la aplicación del párrafo 175 en la Alemania de la posguerra. En total, unos 140.000 hombres fueron procesados bajo las diferentes versiones del artículo, pero este número solo corresponde a las cifras oficiales registradas por los nazis. Se desconoce el verdadero número de hombres judíos homosexuales asesinados en el Holocausto, ya que en su mayoría ocultaban su verdadera identidad para no agravar su condición de prisionero. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué opinas de estas atrocidades a las que los nazis sometían a los hombres homosexuales de la época? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.